¿Qué, Diosito? ¿Que me van a quitar el ministerio de las redes sociales de la iglesia? ¿Qué voy a hacer, papito? ¿Qué voy a hacer sin él? Me muero. Estoy acabada. No, ¿por qué? Mi vida no volverá a ser la misma nunca. ¡Qué injusticias de la vida! Bueno. Hola, amor. Ay, aquí arreglando una injusticia con papi. Ay, no, nada del otro mundo. Vamos a salir hoy en la noche, ¿verdad? Ay, sí, al otro que te dije. Obvio que me vas a llevar, ¿verdad, bebé? Ay, te amo mil. Bye. Dios, es que siento en el corazón un dolor que me consume. Estoy arrepentida. Bueno, ¿que no se me nota real las lágrimas? Está bien, bye. Es que siento un dolor que me consume. Mira, señor, mira cómo sufro. Qué injusto eres conmigo, no me quites lo que yo más amo. ¿Qué? ¿Que perdí mi troca baby por mi pecado? No se te ocurra, señor, no es necesario que hagas eso. Yo ya entendí la lección. Me niego. Yo estoy arrepentido. No es necesario llegar a tanta ira, a tanto extremo. Es más, para que veas que los rancheros güeros tenemos palabra. Yo te firmo el papelito que diga ahí que yo me arrepiento. Ese papelito comprometiéndome a cambiar algún día. Espero no muy lejano. Le pongo la poderosa para que veas que voy en serio. Es más, soy capaz de venderle mi alma al diablo con tal de recuperar mi troca baby. Digo, perdón, señor, ¿ya ves lo que me haces decir? Estoy viviendo mucho estrés en este momento. La culpa es enteramente de estos rulos bien definidos. Estos tienen vueltas locas a las huercas. Y a 2 que 3 lagartonas de la iglesia. Esas hermanitas sesentonas que van tras mis huesitos. ¡Ajúa! La culpa la tiene Dios por hacerme tan irresistible. He dicho. No me vengan con cuentos, por favor. No estoy de humor, me duele la cabeza. Pero la mejor píldora contra el dolor de cabeza la vamos a tomar aquí, en Cero Cuentos. Un lugar tapizado de sabiduría y de conocimiento humano. Pero en realidad no nos importa eso. Lo que nos importa es la verdad que está escrita en esta palabra. Y a la luz de esta palabra, conoceremos si realmente alguien está arrepentido de corazón o simplemente es remordimiento. Y bueno, vamos a iniciar con una pregunta. ¿En dónde se ubica el arrepentimiento dentro del reino de Dios? ¿Será segundo, 10º lugar, 18º? Déjame decirte que se encuentra en el lugar número 1. Y es que todo mundo predica el reino, pero se les olvida el ingrediente más importante del reino, el arrepentimiento. Y para comprobar esto, vámonos directo a la palabra, al libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Y dice la escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo que acabo de identificar algo muy extraño, porque estas mismas palabras las dijo otra personita muy especial dentro de la escritura. Vámonos a Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A ver.
O esto es un copy-paste o los dos se habían puesto de acuerdo que el arrepentimiento era lo más importante para que viniera el reino. Y es que hay que tener mucho cuidado, porque hay algo que se parece al arrepentimiento, pero es una copia barata, el remordimiento. Y vamos a comenzar definiendo remordimiento. Es un sentimiento de culpa que tiene una persona por algo que ha hecho que sabe que está mal. Es también un pesar interno, intranquilidad y desasosiego. ¿Cuántas veces hemos experimentado ese sentimiento? Y aquí quiero ser muy enfática en la palabra sentimiento. ¿Cuántas veces hemos derramado nuestro corazón y nuestras lágrimas en la iglesia, pidiéndole perdón a Dios y prometiéndole muchas cosas que difícilmente podemos cumplir? ¿Sabes? Y tenemos que tener mucho cuidado con este sentimiento, porque todo lo emocional no tiene que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos se mueve por lo espiritual, no lo emocional. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, tomó la decisión de morir. Es que él no sentía morir por la humanidad. Él había tomado esa decisión. Cuando perdonamos, no lo sentimos. O sea, simplemente decidimos obedecer a Dios. Por eso otorgamos el perdón. Es peligroso este sentimiento porque ha llevado a muchas personas a la depresión, al desánimo e incluso al odio hacia uno mismo. Esto le pasó precisamente a Judas, cuyo remordimiento no lo hizo volver a Dios. Ese sentimiento lo mató. Y bueno, ahora vamos a ver la principal característica del arrepentimiento. Y está en la palabra en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 8. Dice la escritura: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La versión Palabra de Dios para Todos dice: vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y la característica principal del arrepentimiento es que va acompañado de acciones. Y es que así como las papas tienen que ir acompañadas de salsa para que sepan sabrosas, asimismo el arrepentimiento tiene que ir acompañado de obras para que sea efectivo. Y ahora vamos a ver el caso de alguien en la palabra de Dios que experimentó el arrepentimiento. Y me refiero a David. Pero lo curioso del caso de David es que su pecado había endurecido tanto su corazón que ya no era capaz de reconocer por sí mismo que había defraudado a Dios. A alguien más le tuvo que ver su error en la meritita cara. Y ese fue el profeta Natán. Pero ¿por qué Natán le tuvo que haber contado esa historia del pastor pobre que cuidaba a su corderita, que era lo único que tenía, y luego llegó ese hombre malo y se la quitó y mató al pastor? Pero es que era obvio, estaba en sus narices, pero él no lo veía, porque poco a poco él empezó a permitirse ciertas cosas. Empezó a abrir la puerta al pecado tan ligeramente que ni siquiera se daba cuenta. Por ejemplo, él tenía que estar en la guerra cuando estaba en el balcón de su palacio y vio a esa mujer desnuda. ¿Qué estaba haciendo ahí? Él empezó a permitirse poco a poco ciertas acciones que parecerían indefensas. Y es que alguien no cae en pecado de la noche a la mañana. No es así de que, ay, pobre hermanito, qué mala suerte tuvo, cayó en pecado. No, esa caída tuvo un proceso. Y el profeta Natán estaba ahí para leerle la cartilla de todas las consecuencias que tendría que vivir. Número 1. No se apartaría de su casa la espada. Número 2. La muerte de Amnón y Absalón, sus propios hijos. Número 3. Sus mujeres serían violadas por su propio hijo Absalón. Pero fíjate bien, aquí se puede ver el corazón de David. Por eso Dios le dijo: he encontrado a David, un hombre conforme a mi corazón. No porque fuera perfecto, no, sino por cómo reaccionó cuando se le leyó la cartilla de consecuencias. No, Dios, porque a mí, ten misericordia, borra mi pecado y también borra mis consecuencias. No, esas palabras no fueron dichas por David. En 1 Samuel 12:13 están escritas las primeras palabras que salieron de su boca. Pequé contra
Jehová. Esas palabras me hablan de un profundo dolor por haberle fallado a Dios y no del dolor de la gravedad de esas consecuencias. ¿Sabes a quién le había fallado? A ese Dios maravilloso que lo protegía, a ese Dios maravilloso que le dio la victoria con el león, con el oso, con el gigante, a ese Dios que lo llevaba a librar todas sus batallas, a ese Dios que lo había puesto a reinar. Y aquí quiero hacer un paréntesis con una pregunta adentro. Cuando han venido las consecuencias por el pecado a tu vida, ¿te han dolido esas consecuencias o el haber agraviado a Dios? Pero no solamente esa consecuencia vivió David. El profeta no se fue sin decirle que su hijo moriría. Así que David, conociendo el corazón misericordioso de Dios, clamó por el niño en un ayuno que duró 7 días. Y lamentablemente después de la muerte del niño, David simplemente dejó los caminos del Señor. ¡No! ¡Claro que no! Él se lavó, se ungió, se cambió de ropa y fue directamente al templo a reclamarle a Dios por no haber salvado a su hijo. Tampoco. ¿Sabes qué hizo? Fue al templo a adorar a Dios. David no servía a Dios porque él fuera una especie de genio de la lámpara para cumplirle todos sus deseos. No, él servía a Dios por la amistad que tenía con él, por el amor que le profesaba. ¿Y qué nos dice la muerte del primer hijo de David con Betsabé? Bueno, creo que deja algo en claro, que Dios perdona, sí, sí perdona, pero no nos libra de las consecuencias. Mira, esto sería como un hombre ebrio que va manejando su coche, después tiene un accidente y deja a una mujer sin vida. Una vez ya sobrio, se arrepiente este pobre hombre y pide perdón, pide clemencia a Dios. Y sí, Dios lo perdona, definitivamente, pero eso no lo exime de pasar una larga temporada en la cárcel. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios te ame no significa que te va a salvar de las consecuencias. Como eres su hijo, te va a corregir y me va a corregir, porque nos ama. Ahora, vámonos a la definición de arrepentimiento. Y me gusta muchísimo porque empieza con la palabra decisión. Y es una decisión, no un sentimiento, que nos lleva a un cambio de pensamiento. ¿Sabes qué es estar arrepentido? Decir, yo tomo la decisión de dejar el pecado. No lo siento en mi corazón, pero decido hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiero más fallarle a mi Dios. Y esa decisión te va a llevar a cuidar tu corazón, a cuidar cada uno de tus pensamientos, porque esos pensamientos, si tú los entretienes, el diablo, cuando menos lo pienses, te los van a poner en charola de plata y se van a materializar. Por ejemplo, ¿cómo llega una persona a asesinar a otra? Todo empezó con un pensamiento que se le abrió la puerta de par en par. Y este pensamiento fue creciendo lentamente, hasta que después, dadas las condiciones idóneas, esa persona tuvo de frente a la otra y cometió el crimen. Y bueno, para concluir esta charla, habrá que definir cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, en la escritura, ¿en dónde están? Vámonos a Isaías 1 del 16 al 17. Número 1. Si realmente estás arrepentido, deberás de dejar el pecado completamente, de tajo. Las cosas, si no quieres que crezcan, se cortan de raíz. Número 2. Deberemos de aprender a hacer el bien. Ciertamente no estamos habituados a hacerlo, pero querer es poder y poco a poco aprenderemos a actuar como Dios lo haría. Número 3. Tendremos que buscar hacerle justicia al agraviado, a todas aquellas personas que hemos dañado, con las que hemos sido injustos. Y una de esas maneras es restituyendo el daño. Posteriormente, tendremos que hacerle justicia al huérfano. Claro, si fuimos injustos con ellos. Inclusive, debemos de ver por ellos. Y por último, deberemos de amparar a la viuda. Pero tú dirás, son demasiados requisitos, ¿cómo le hago? Pues bien, Jesús no te dejó solo en la tierra. Él mandó a su representante, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él es quien convence de pecado,
de justicia y de juicio. Él es quien nos lleva al arrepentimiento. No lo vas a hacer tú sola, tú solo. Su trabajo es abrirte los ojos. Así como el profeta Natán le abrió los ojos a David, el Espíritu Santo nos abrirá los ojos y veremos nuestro pecado y veremos la condición en la que estamos y veremos que lo más perjudicado en todo esto fue nuestra relación con Dios. Asimismo, veremos lo devastador que es el pecado, pero no lo vemos porque el Espíritu Santo no nos ha redarguido. Y lamentablemente, hay muchas personas en las iglesias que dicen: no, yo viviré mi vida como yo quiera. Ya me arrepentiré cuando esté viejito. Justo antes de morir cerraré mis ojos y le pediré perdón a Dios. Pero es que en realidad no sabemos ni siquiera cuándo nos vamos a morir o cómo vamos a morir. Además, el genuino arrepentimiento conlleva acciones, acciones que demuestran a Dios nuestro corazón. Y finalmente te quiero decir, amada persona, que si no estás arrepentida, que si no estás arrepentido, no has entrado al reino de los cielos. Eres un simple asistente a una congregación. Eres solamente el portador de un título denominacional. Pero hay un peligro mayor y está en Mateo 3 del 9 al 10. Y dice la escritura: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay muchas personas que por haber nacido en cuna cristiana, por tener padres pastores o por haber estado a lo mejor unos 20, 30 años dentro de una congregación, piensan que eso ya vale por arrepentimiento. Pero Jesús les dijo: no piensen decir dentro de ustedes: a Abraham tenemos por padre. Mira, ninguna religión salva. Lo que salva es el Espíritu Santo produciendo en el corazón del hombre un verdadero arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos vuelve a Dios, nos conecta de nuevo a nuestro Creador. Y como dijo Juan el Bautista, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Al final de cuentas, cuando estemos delante de Dios, lo único que va a ser pesado es nuestro corazón. ¿Será hallado falto o será hallado agradable delante de los ojos de Dios? Y sabes una cosa, estoy muy contenta porque gracias a este maravilloso libro hemos descubierto la diferencia entre el arrepentimiento genuino y un simple remordimiento. Te esperamos en la próxima emisión de Cero Cuentos.